Buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos a un foro más de este grupo PLN 2022. Otro martes más, como siempre, esperando a vernos y a conectarnos todos y todas. Seguimos una secuencia de foros de todos los martes, ya que estamos en campaña, para poder dar a conocer o dar la información necesaria y esa herramienta tan importante que necesitamos ahora, el conocimiento de todo lo que es el plan de gobierno vía costarricense de nuestro candidato, don José María Figueres. Entonces, todos estos martes hemos estado con diferentes temas. Hoy también no es la excepción. Tenemos como invitado al doctor Fernando Zamora Castellanos y sí hacer un comentario que es importante, que todo lo que estamos recogiendo martes a martes es lo que tenemos que dar a conocer a nuestros amigos, nuestros vecinos, a toda la gente que esté cercano, ¿no?, a nosotros, porque al final de cuentas llegó el momento de tomar una decisión, de tomar las riendas del país, y qué mejor que sea el Partido de Liberación Nacional y con un excelente candidato que es don José María Figueres. Entonces, yo creo que todo esto nos sirve para que podamos hablar con bases, fundamentos y decir por qué somos la mejor opción para Costa Rica. Entonces, buenas noches igual, bienvenidos, y Oscar, te doy la palabra. Muy buenas noches, amigas y amigos. Este martes, como todos los martes, nos encontramos en el hogar del PLN 2022, desde sus casas, celebrando una reunión más con temas de actualidad. Hace unas semanas nos comprometimos a trabajar desde la perspectiva del programa Vía Costarricense, que es el programa de gobierno del presidente Figueres y del Partido de Liberación Nacional, con todos aquellos que están siendo protagonistas del trabajo de los equipos que se han incorporado para poder detallar este programa. Yo quisiera primero iniciar, antes de presentar al doctor Fernando Zamora, dándole nuestro abrazo solidario y fraterno a Clarita Lieberman por la partida al más allá de su señor esposo. Clarita es la doctora Clara Lieberman, a quien queremos tantísimo. Pasó una situación bastante difícil, de esas que Dios nos pone en el camino. Decidir quién parte primero creo que no estaría fácil ni para Dios, pero todo tiene un propósito en la vida. Y Clarita, estamos con usted, con el cariño y la estima y el respeto que le tenemos, dándole ese abrazo fraterno. Contarles que hoy en este foro tenemos la presencia que ya se ha Quiero dado agradecer, un minuto, sí, quiero doctora. agradecerles a ustedes. Estoy pasando una situación muy difícil, pero yo sigo y me sabe Fernando que yo siempre he dado el apoyo y el cariño que él se merece, y a ti también. Muchas gracias. Ando según la religión judía, tiene que seguir su camino, así es que tengo que vestirme no de negro, sino de los colores que sean normales. Estoy ahorita viviendo en casa de una hija mía, ¿me entiendes? Porque me voy a cambiar a un apartamento nuevo, yo no puedo seguir viviendo donde vivía. Y en eso estoy, ¿verdad? O sea, es una trance difícil, pero Dios primero, todo va a salir bien. Muchas gracias. Mira, Oscarito, tú sabes el cariño que tengo, hasta me hace que se me salen las lágrimas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Un fuerte abrazo, doctora. Un gran abrazo de todos nosotros. Les decía que hoy nos acompaña la no inusual presencia de nuestro amigo, compañero, Fernando Zamora Castellanos. Fernando, además de ser un compañero de partido de muchísimos años, estuvimos en el directorio de la Juventud Liberacionista hace más de 30 años, Fernando, probablemente. Sí, yo creo que unos 30 años, ¿verdad? Estás viejo, hombre. Sí, ya mucho tiempo atrás fuimos compañeros de ese directorio. Fernando, profesor universitario, constitucionalista, doctor, exsecretario general del Partido de Liberación Nacional, un hombre que tiene una contundencia emocional sobre sus argumentos, que le hace de ser muy visible, ¿verdad? Es un hombre que desde todo punto de vista
cree y sostiene sus pensamientos con argumentos intelectuales. Ha sido asignado por el presidente Figueres en una tarea nada fácil, modernizar el Estado costarricense, la administración pública, haciéndola eficiente en un Estado que requiere ser un promotor del desarrollo nacional y que, por cierto, muchos vemos hoy de forma angustiante cómo más bien combate las capacidades individuales de los ciudadanos para poder realmente generar producción, riqueza, y parece que el Estado anda por un lado y los deseos de la gente de hacer anda por otro lado. Buscar cómo simplificar ese Estado, cómo modernizarlo, cómo realmente rendir con los recursos que se tienen la excelencia de poder lograr los objetivos que se pretenden, es un tema que sin duda alguna abordado por Fernando Zamora y su equipo nos va a dar una noche bastante agradable. Así que, Fernando, usted es el dueño de esta sesión. Vieron que se quiso ir la luz. En todo el país estamos así. Ahora estábamos hablando que en Heredia está pasando y en casi todo lado sucede. Bueno, Fernando, que no atente estas salidas de luz y de el internet con esta espléndida noche que vamos a tener con usted. Tiene usted este auditorio a su entera disposición. Bienvenido una vez más a nuestro foro. Estás en mute. Listo. No, muchas gracias, Oscar. Me uno a tus, bueno, te agradezco primero que todo esa introducción siempre tan amable de tu parte, y también pues me uno obviamente a las palabras de solidaridad para con nuestra común amiga Clarita Lieberman, la doctora Lieberman, amiga personal, y por la partida de un amigo personal también, que era don Noel, era un buen amigo mío, y en general su familia, sus hijos, Gibor, y Rashid, en fin, todos una familia que para mí es entrañable, incluso hasta la nieta, que era muy buena amiga también de mi hijo y de la familia. Así que de verdad toda mi solidaridad para la familia de doña Clara por este durísimo trance que están viviendo con la partida del doctor Rosenstock. Bueno, muy bien. Ciertamente, Oscar, como vos lo dijiste, el presidente Figueres me ha solicitado, digamos, que específicamente una misión que va, por supuesto, en el sentido de, al fin y al cabo, de una modernización del Estado, pero sin embargo, digamos que es simplemente un área de acción, ¿verdad? Porque no podríamos algo tan ambicioso, pues simplemente con los recursos propios, no podríamos algo tan ambicioso como ya propiamente todo un proyecto de modernización integral del Estado. Pero sí, lo que me pidió fue que dirigiera una comisión que tuviera básicamente tres objetivos. El primer objetivo es buscar la posibilidad de limpiar el camino de legislación que es obsoleta, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras misiones. Eliminar legislación obsoleta. El segundo camino es facilitación de todo lo que tiene que ver con la tramitología que los ciudadanos y los sectores, sobre todo productivos, hacemos con el Estado. ¿Qué implica esto? Bueno, esto podría implicar sustitución de trámites por otros más rápidos y eficientes. Podría significar no sustitución, sino eliminación total del trámite y simplemente trámites obsoletos que no tienen ningún sentido de ser. Entonces, eliminarlos del todo. O podría ser una cuarta opción, una cuarta vía, aparte de las tres que ya cité, que es modificar el trámite. Entonces, repito, eliminar leyes obsoletas, 1. 2, sustituir trámites por trámites menos engorrosos. 3, eliminar del todo trámites, ¿verdad? Que no tienen razón de ser.
¿verdad? Que no es lo mismo que legislación obsoleta, ¿verdad? Porque perfectamente hay muchos trámites que no tienen que ver con la ley. O sea, muchas veces dependen de alguna directriz de un funcionario público, de alguna o de algún un decreto ejecutivo que ya no tiene razón de ser, o que simplemente lo que ha venido es a no resolver el problema, y sí, por supuesto, a generar más bien entrabamiento al país. O bien, repito, la cuarta opción, que es sustituir, o más bien, perdón, modificar un trámite, ¿verdad? Entonces, es la cuarta opción, modificar un trámite. Entonces, en eso está concentrada, digamos así, la comisión esta de facilitación de la legalidad. O sea, en esa área de la modernización del Estado, que es como bien lo dijiste, es una ambición integral, pero en esta etapa esa comisión se va a limitar a esa área de acción, ¿verdad? Y pues por supuesto que estamos en ese trabajo en el cual, bueno, parte de lo que estamos haciendo es desarrollar un mapa legislativo para revisar, digamos, proyectos de ley tendientes a eliminar legislación obsoleta. Igualmente, redacción o revisión de redacción de legislación que pueda ir en el sentido, o proyectos más bien de ley que puedan ir en el sentido de facilitar la legalidad, ¿verdad? Todo lo que implica facilitación de legalidad, que es lo que ya expliqué. Y para eso, bueno, todo lo que implica el diagnóstico de simplificación de trámites, que es parte de lo que estamos, mapa legislativo, repito, de reformas a la legislación vigente en esa materia, priorización de algunas iniciativas legislativas que tengan como objetivo la facilitación de la legalidad, revisión, por supuesto, de la problemática de regulación del país, trámites, requisitos, ejecución de acciones, directrices, todo lo que tiene que ver con ese tema, revisión de todo ese tipo de regulaciones, que también esas regulaciones, muchas de ellas podrían ser leyes, pero la propuesta de reforma de leyes, repito, decretos legislativos, reglamentos, directrices, en fin. Evaluación de los sistemas de gobierno digital en los diferentes poderes del Estado, evaluación de trámites y requisitos también desde los gobiernos locales, ¿verdad? Que eso también es importante. Y un poco por ahí es el trabajo, digamos, de lo que hemos venido como metodología, ¿verdad? Haciendo en la comisión. Ahora bien, yo quisiera, digamos, antes, sobre todo, hacer una reflexión importante de por qué es vital esta labor, y por qué el presidente Figueres se ha convencido de que es una necesidad vital para el país. Entonces, yo quisiera, a manera un poco educativa, hacer una reflexión. Bueno, la reflexión inicial va en el sentido de que lo primero que nosotros tenemos que tener claro, Oscar y compañeros y compañeras, es que, digamos, que los beneficios de las sociedades de bienestar son una excepción en la historia humana, tal y como lo sostuve recientemente en un artículo de prensa en La Nación, y lo he sostenido en algunas de mis propuestas, como la que publiqué en Diario Político hace un par de años. El bienestar humano, o sea, las sociedades de bienestar, las sociedades de riqueza material, de prosperidad, ¿verdad? ¿Qué implican esas sociedades? Bueno, implican, digamos, la facilidad que hoy actualmente tenemos para transportarnos, las facilidades higiénicas que hoy tenemos. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero al hecho de que podamos abrir el tubo de una llave de metal y que salga por ahí agua. La facilidad incluso de todo el sistema de alcantarillado, ¿verdad? Que eso es parte del sistema sanitario del país, ¿verdad? Algo que, por cierto, vos, Oscar, tenés bastante conocimiento y experiencia de ese tema como expresidente de la IA.
la capacidad que nosotros tenemos de producir la energía como la que tenemos y que entonces simplemente prendemos una interruptor y tenemos energía eléctrica, tenemos calefacción, tenemos la posibilidad de cocinar nuestros alimentos con energía inmediata. Todo ese tipo de beneficios, ¿verdad? Que son, repito, de las sociedades de bienestar, tenemos que entender que no es la regla de la historia humana, que es la excepción de la historia humana. Eso ha sido la excepción de la historia. O sea, ¿qué quiero decir con eso? A contrario sensu, como diríamos los abogados. Bueno, que la regla de la historia de la humanidad ha sido, digamos, la limitación, la escasez, si se quiere, la pobreza y en algunos casos incluso la pobreza en grandes dimensiones. Basta decir, por ejemplo, que beneficios higiénicos tan básicos, ¿verdad? Como los que hoy nosotros contamos, no los tenían los reyes de hace 200 o 300 años. Esos beneficios, y cuando me refiero a los reyes, no me refiero a los reyes de las regiones subdesarrolladas, o sea, me refiero a los reyes de Europa de hace 200 o 300 años. O sea, la capacidad que hoy un ciudadano de clase media o incluso hasta de los sectores populares tiene para movilizarse, por ejemplo. Esas capacidades no las tenían los emperadores y los reyes del planeta hace apenas 150 años. Las capacidades higiénicas que nosotros tenemos, ¿verdad? La capacidad que tenemos en ese campo que es vital, ¿verdad? Para la longevidad humana, eran cosas que los grandes poderes y los grandes príncipes y reyes y poderosos del mundo desarrollado de hace 150 años no la tenían. Y hoy la tenemos incluso los sectores populares de un país como Costa Rica, que es un país apenas en vías de desarrollo. Entonces, la gran pregunta, compañeros y compañeras, es ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál es, digamos, la causa de esa excepción de la historia humana? Esa excepción que estamos viviendo hoy, ¿verdad? La excepción que bueno, eso se debe esencialmente, eso es el resultado. Si tuviéramos que resumirlo, ¿verdad? Las generalizaciones y muchas veces los conceptos muy excesivamente resumidos tienden a pueden caer en simplismos, pero sin embargo son ilustrativos. Entonces, si tuviéramos que resumir cuáles han sido, digamos, las tres causas principales de esa riqueza del mundo actual, tendríamos que señalar tres grandes elementos. El primero de ellos, indudablemente, es un elemento técnico, se llama la revolución industrial, ¿verdad? El desarrollo de la revolución industrial, o sea, el desarrollo de la industrialización del mundo, permitió, digamos, la producción a gran escala, y la producción a gran escala permitió, pues, abundancia. Entonces, en primer término, repito, la producción industrial, la revolución industrial, todo el desarrollo industrial. El segundo elemento es, digamos, ya no es un elemento técnico, sino que es un elemento, digamos, que podríamos decir que es ideológico, ¿verdad? Que es la libertad económica. O sea, vamos a ver, la libertad económica es un beneficio ideológico que surge con fuerza a partir de la o juntamente con la industrialización surge con fuerza como elemento ideológico con todas las ideas de los grandes pensadores económicos del siglo XVIII y el siglo XIX, que básicamente plantean teorías de libertad económica que permitieron esa revolución o que esa revolución industrial tuviera condiciones, ¿verdad?, políticas para desarrollarse. ¿Por qué tuvo esas condiciones políticas? Repito, por un condicionamiento ideológico, o sea, porque la ideología de los países
de la revolución industrial era una ideología de libertad económica. Entonces, digamos que eso permitió, esa conjunción de esos dos factores permitió el crecimiento de una enorme riqueza a partir del siglo XIX y XVIII. Y el tercer elemento, que digamos que no es un elemento ni ideológico ni es técnico, sino que es, digamos, el desarrollo de un derecho humano, que fue el derecho a la propiedad, sobre todo de la nueva burguesía que surgió después de, digamos, del debilitamiento de las monarquías europeas y las monarquías en general, sobre todo en Europa. Entonces hay un desarrollo de la propiedad privada de parte de un importante sector de la población, digamos un sector o un agente económico novedoso, como eran los sectores burgueses, y que en ese tiempo, obviamente en ese tiempo era un sector novedoso. Y entonces surge el concepto ya como un derecho humano de la propiedad privada, ¿verdad? Y eso permite que conjuntamente con la existencia ideológica de la libertad económica y de la existencia técnica de la revolución industrial, ¿verdad?, se conjuntan esos tres factores en Europa sobre todo, y se desarrolla todo lo que hoy conocemos como las sociedades de bienestar, ¿verdad?, que después, por supuesto, son complementadas con otros logros, otros avances como el estado de bienestar, la seguridad social y otros logros que la humanidad va conquistando a través de los años. Pero digamos que el Big Bang, o sea, el origen, la génesis de esas sociedades de bienestar es la conjunción de esos tres factores. Hago esta reflexión porque es importante saber que cuando, por ejemplo, es importante saber esa génesis, porque entonces caemos además en otra segunda conclusión, y es que cuando usted limita aspectos como la libertad económica, que es un elemento ideológico, repito, o cuando usted limita la propiedad, que es un derecho humano, ¿verdad? Que después se fue popularizando ya no solo a los sectores burgueses, sino a la ciudadanía en general, conforme la riqueza fue aumentando en las sociedades. Entonces, cuando usted limita esos dos aspectos, la prosperidad decae. Se empieza a frenarse la prosperidad. Porque incluso vea que puede seguir el motor del desarrollo industrial, o sea, la actividad fabril, ¿verdad? Y la producción de bienes puede seguir. Pero si usted limita las libertades económicas y además limita, ¿verdad?, de alguna forma la capacidad de adquirir de tener propiedad, de alguna forma usted frena la posibilidad del crecimiento económico. Bueno, esa segunda reflexión lo hago para caer en una segunda conclusión después de esa primera. La segunda conclusión es que cuando desde la autoridad, desde el poder, usted empieza a tomar decisiones para limitar la propiedad y además la libertad económica, indudablemente frena, como ha sucedido a través de la historia, frena el desarrollo y la prosperidad de la riqueza, ¿verdad? Y no tengo que dar ejemplos, muchos ejemplos, basta mencionar en el pasado inmediato el socialismo, el marxismo-leninismo, más bien el leninismo, que significó una limitación absoluta a la libertad económica y al derecho a la propiedad, y eso generó, pues, por supuesto, una situación de colapso en la economía de vastas regiones del planeta. En la historia reciente lo vemos con ejemplos como el de Venezuela, ejemplos que son también claros en el caso de Cuba, en donde la limitación a la libertad y a la propiedad generó que esas sociedades hoy sean las sociedades con menores índices de desarrollo económico en todo el continente. Entonces,
esta decisión de limitar la libertad y la propiedad puede deberse a dos motivos. El primer motivo, que es el más usual, es un motivo, digamos, como diríamos en derecho, doloso. O sea, doloso quiere decir con intención manifiesta, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos, ejemplos, vemos como el de, repito, el de Cuba o Venezuela, en donde abiertamente, digamos, se limitó la propiedad, se ha limitado la libertad económica con el objetivo de sujetar a la población. Porque está demostrado a través de la historia que cuando la propiedad se conculca, la capacidad de insurrección o de insubordinación de las sociedades o de los pueblos es nula, ¿verdad? De hecho, lo vemos a través incluso de la historia antigua. En el caso, por ejemplo, de Espartaco, logra la rebelión esclava estrictamente por una situación, y es que ellos, por el derecho a lo que se llamaba el peculium en el derecho romano, ellos tenían la capacidad de tener propiedad sobre sus armas. Entonces, eso fue lo que, teniendo ellos propiedad sobre sus armas, fue lo que les permitió la rebelión. Pero cuando usted no tiene acceso a la propiedad, no tiene acceso a armas, no tiene acceso a nada, su capacidad de rebelarse es nula, ¿verdad? Entonces, esa es una razón, ¿verdad? Una razón es para sujetar el poder, sujetar a las poblaciones y mantener el poder. Entonces, eso es una razón, digamos, como lo repito, de un dolo manifiesto, ¿verdad? Una intención manifiesta de provocar eso como una estrategia política de manumisión y de sostenimiento del poder. Pero la otra razón, ¿verdad? Que es la que creo, y aquí cito el caso de Costa Rica, sucede en nuestro país, es que hay digamos, un prejuicio ideológico, y es que nuestros funcionarios públicos creen que un buen gobierno es un gobierno que regula mucho, digamos. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que el funcionario público muchas veces, frente al problema al que se enfrenta, la única solución que entiende para resolver ese problema sobreviniente que le llegó es imponer regulación, ¿verdad? Es imponer un trámite más, imponer un requisito más o un conjunto de requisitos más, y ellos entienden o tienen ese prejuicio ideológico que esa es la forma de buen gobierno para resolver el problema sobreviniente que les ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con cada nuevo desafío que las autoridades y los funcionarios públicos van teniendo, entonces cada nuevo desafío lo van resolviendo, ¿verdad? O lo van enfrentando con nuevas regulaciones, nuevos requisitos, nuevas formas de regulación, de tramitología, al punto que eso, digamos, de una forma inconsciente, digamos que no dolosa, sino culposa, o sea, sin intención, van finalmente deteniendo el desarrollo económico. Y eso es lo que ha venido sucediendo, porque ¿qué es lo que provoca una regulación al fin y al cabo? Una regulación al fin y al cabo lo que provoca es limitación de la libertad y muchas veces también limitación a la propiedad, ¿verdad? Repito, no tal vez con una mala intención de nadie de sostenerse en el poder, sino por el prejuicio ideológico de entender que la forma en que van a resolver el problema sobreviniente es imponiendo más regulaciones, más requisitos, entonces que esa es la forma en que van a resolver el problema, pero la consecuencia, ¿verdad? Indirecta, la consecuencia indirecta de esa forma de hacer política es limitar cada vez más la libertad económica y limitar cada vez más también la propiedad, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas formas, incluso, bueno, la imposición tributaria es una forma indirecta, por supuesto, pero es una forma de limitación de la propiedad. En este caso, una imposición tributaria no es una regulación, pero sí es una forma indirecta de limitación de la propiedad. Entonces, ese conjunto de factores van impidiendo o van generando, digámoslo así, algo así como un círculo vicioso
que termina provocando un estancamiento productivo, que es lo que le está sucediendo, o parte de lo que le está sucediendo a nuestro país en este momento, que no sé si ustedes lo saben, pero Costa Rica solo supera en estancamiento, solo los únicos países de América Latina que están superando en estancamiento económico a Costa Rica son de los países de mayor, digamos, históricamente de mayor pobreza generalizada en el continente, como lo son Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y creo que Honduras, ¿verdad? O sea, solo a esos países estamos superando. De ahí en fuera seguimos nosotros, digamos, en estancamiento. Y en gran medida es esa una de las razones. ¿Qué ha dicho al respecto la OCDE, por ejemplo? ¿Verdad? Si no es Fernando Zamora el que se está inventando esto. Por ejemplo, el documento de estudios económicos de la OCDE, cito aquí que tengo la nota, el documento de estudios económicos de la OCDE del 2020, o sea, el año pasado para Costa Rica, se acredita que un factor, cito textual, que un factor crítico que obstaculiza la productividad de Costa Rica es el marco regulatorio costoso y oneroso que enfrentan las empresas locales. Cierro comillas. Quiero citar también la actualización reciente del indicador de regulaciones del mercado de productos de la OCDE, que dice que, abro nuevamente citas o comillas, dice, los mercados costarricenses están sujetos a regulaciones más estrictas, están sujetos a regulaciones más estrictas que en cualquier país, óigase bien lo que estoy diciendo, que en cualquier país de la OCDE. O sea, Costa Rica supera a cualquier país de la OCDE en digamos, en nivel de ser estrictas las regulaciones. Al punto que, según, y sigo la cita textual, dicho indicador, ¿verdad? El indicador citado de la OCDE, según dicho indicador, referentes latinoamericanos como Chile, México, ¿verdad? Que nadie va a decir que México, o sea, aquí nadie va a hablar de que México es, qué sé yo, que sea un país neoliberal, ni mucho menos. Que Chile, México y Colombia tienen un desempeño significativamente mejor que el de Costa Rica. Cierra la cita textual, cierra comillas, y con ello la cita textual de algo que no es Fernando Zamora haciendo simplemente una lucubración intelectual o ideológica, es me estoy ateniendo a documentos estrictamente técnicos que nos están diciendo claramente, ¿verdad?, que un país como Costa Rica, siendo un país no desarrollado, en el club de países desarrollados como el de la OCDE, está por encima en regulaciones, en cargas, en ese tipo de carlancas para el desarrollo, por encima de los países desarrollados, ¿verdad?, de la OCDE. O sea, que estamos hablando que desde ese punto de vista, Costa Rica en materia de regulatoria y en materia de condición estricta y costosa y onerosa de su marco regulatorio, supera a los países ricos incluso, lo cual, eso es gravísimo, ¿verdad? Eso es gravísimo porque lo que refleja, ¿qué es lo que refleja, compañeras y compañeros? De lo que refleja es un condicionamiento ideológico de nuestros funcionarios públicos y de nuestra clase política, que es la que desde la Asamblea Legislativa o desde los ministerios y desde los órganos de autoridad han venido resolviendo cualquier situación con regulaciones y regulaciones y cosas, si se quiere, absurdas como la que, por ejemplo, voy a citar. Vamos a hablar, por ejemplo, de un caso concreto, el registro de accionistas de las sociedades anónimas.
Bueno, la OCDE le dice a Costa Rica simplemente, le dice que pues debe, digamos, de alguna forma establecer algún tipo de control sobre las sociedades anónimas en función del problema del lavado de dinero. Pues entonces aquí, que nos ponemos más papistas que el Papa, resulta que aquí entonces meten un proyecto de ley para regular esto de registro de accionistas, y entonces al final, como resultado de esas regulaciones y ese proyecto de ley, resulta que en este país hay que estar todos los años reportando las mismas, haciendo los mismos reportes de registro de accionistas, lo cual evidentemente es un absurdo, porque bastaría, por ejemplo, con que usted lo haga una sola vez, ¿verdad? Y bueno, cuando estoy dando aquí solo un ejemplo, bueno, y si usted va a vender sus acciones o va a hacerle algún cambio a las acciones o a donarlas o a traspasarle algún tipo, perdón, de traspaso oneroso o de dominio, y pues simplemente reporta el traspaso. De lo contrario, si las acciones no se traspasan, basta el reporte inicial, ¿verdad? Ah, no, aquí hay que estarlo haciendo cada año, incluso para los inversionistas extranjeros, que no tienen muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos no tienen firmas digitales ni acceso a ese tipo de factores. Es una verdadera tragedia para muchos de ellos que además no viven en el país. Es una verdadera tragedia porque los obligan a estar haciendo un trámite cada año muy engorroso, que muchas veces hasta requiere la presencia física, que es un trámite absolutamente absurdo, ¿verdad? Eso es como, para que ustedes se dan una idea, eso es como que usted inscriba un vehículo a su nombre y todos los años tenga que estar recordándole al registro de la propiedad que el vehículo está a su nombre o que usted no lo ha vendido, cuando lo lógico es como opera, por ejemplo, en ese campo de regulación de los vehículos, de que pues usted reporta al registro público únicamente cuando lo va a vender. Bueno, igual sucede, o cuando lo va a traspasar, bueno, igual sucede debería haber sucedido con las acciones de una sociedad, ¿verdad? Simplemente se hace el reporte cuando usted va a disponer de las acciones. De lo contrario, el reporte original, en el tanto usted siga siendo el propietario de las acciones, basta. Ese ejemplo que di, simplemente es un ejemplo de cómo Costa Rica tiene un mecanismo de alguna forma excesivamente estricto, que es resultado de una obsesión, de un prejuicio, repito, ideológico, de una obsesión regulatoria que va incluso más allá de lo sensato, ¿verdad? Aquí ya incluso se cae hasta ni siquiera en cosas ideológicas, se cae hasta en temas de insensatez, ¿verdad? Porque esto que acabo de explicar del registro de accionistas, pues evidentemente ya es una regulación que cae en ser una regulación insensata. Bueno, y con esto cierro, ¿verdad? Porque yo creo que ya me llevé la media hora. ¿Qué ejemplo podríamos poner de un buen gobierno, de una buena disposición gubernamental? ¿Qué buen gobierno podríamos poner como ejemplo frente a una crisis como la que estamos viviendo? Bueno, el gobierno de Liberación Nacional de 1982 a 1986, dirigido por el expresidente Luis Alberto Monge. Luis Alberto Monge se encontró con una realidad más o menos similar a la que estamos viviendo, con las distancias históricas del caso y con las distancias de complejidad, obviamente, del caso, porque la Costa Rica desde el año 1980 era mucho menos compleja que la de hoy. Pero, sin embargo, cuando Liberación llega al poder en el 82 y se encuentra con una crisis más o menos similar a la que tenemos, bueno, digo similar porque los índices de desempleo eran altísimos, los índices de inflación eran mucho peores que los que tenemos hoy en esa época, ¿verdad? Los índices de productividad estaban también caídos absolutamente. Era una situación grave para la época. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Luis Alberto? Bueno, muchas de esas medidas, aquí apunté algunas que recuerdo, tienen que ver un poco con lo que quiere o ha planteado el expresidente Figueres en el tema de la desregulación, ¿verdad? Luis Alberto hizo alguna disminución de impuestos, que por cierto,
también facilitó la administración tributaria. Aquí no sé si ustedes saben que prácticamente del 100% de la cantidad de normas tributarias que existen o de impuestos que hay, prácticamente solo son como 6 de ese 100% de impuestos, como 6 impuestos que recaudan prácticamente el 92% de todos los ingresos del Estado. Aquí vemos cómo hay también en materia de cobro y en materia de tributaria hay una regulación y de una excesiva, de un excesivo costo de legalidad, ¿verdad? Ahora trataré de explicar a qué me refiero con ese concepto de costo de legalidad. Estimularon los servicios a través de incentivos tributarios a la industria de alta tecnología y turismo, ¿verdad? Algunos de ellos, recuerdo el certificado de abono tributario para los exportadores, por ejemplo, que era un incentivo tributario para también eliminar carga. Algunos me dirán, no, eso se prestó para abusos. Bueno, fue una excepción, ¿verdad? Las excepciones de los exportadores que abusaron, ¿verdad? Y que muchos de ellos estafadores, incluso recuerdo algunos fueron a la cárcel, pero eso no quiere decir que el mecanismo hubiese sido tremendamente efectivo al punto que las exportaciones se dispararon del país en esa época del gobierno de Luis Alberto y en adelante y se diversificaron, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de estrategias como la ofensiva de atracción de inversiones extranjeras también a través de diferentes estímulos e incentivos, repito, a las exportaciones. Pero en fin, de lo que se trata, y ahora sí cierro, de lo que se trata es de reducir lo que llamamos el costo de legalidad. ¿Qué es el costo de legalidad? Es un concepto, el concepto de costo de legalidad es un concepto que se refiere a todo el conjunto de acciones que los ciudadanos y los emprendedores y todo el sector productivo del país debe implementar o cumplir para estar al día con el Estado. Y esto se refiere no solo a trámites como tales, que es parte del costo de legalidad, sino también se puede referir a impuestos, ¿verdad? Entonces, todo lo que son trámites, cumplimiento de regulaciones, etcétera, etcétera, todo eso es lo que llamamos el costo de legalidad. Entonces, ejemplos que la gente puede entender fácilmente, digamos, qué sé yo, no sé, las patentes, los RITEVES, digamos, los diferentes permisos para diferentes gestiones que solicitamos, todo eso es parte del costo de legalidad, ¿verdad? Entonces, un desafío que nos corresponde hoy es, de alguna forma, tal y como lo expliqué al inicio, facilitar ese costo de legalidad, bajar el costo de legalidad, hacer que ese costo de legalidad cumplir pues con todo el conjunto de acciones para estar al día con el Estado sea menos oneroso y además menos difícil o dificultuoso o que implique menos inversión en horas de trabajo de los ciudadanos, y eso pues es tiempo, recursos que se van a destinar a la productividad, y esto pues es la que genera verdadera riqueza. Esto, digamos, en términos generales, la explicación de lo que estamos haciendo y pues la reflexión de fondo de por qué lo estamos haciendo. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Ahora pasamos al periodo de consultas, comentarios, dudas que tengan nuestros participantes. Y bueno, recordarles que cada consulta duda es de 1,5 minutos y la respuesta es también de 1,5 minutos. Así que el licenciado Murray levantó la mano desde hace rato y pues bueno, le doy la palabra a nuestro amigo de los chiles. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Un honor que me estén participando siempre de estos programas. Mi
reconocimiento y felicitación al licenciado Fernando Zamora por la exposición que ha presentado y por haber sido el mejor precandidato en la convención. Me gustó su trabajo, licenciado. Aquí se lo digo públicamente nuevamente. Un abrazo para Adrianita, que siempre anda linda, guapa, bella. La bautizo así como la novia del Partido Liberación Nacional. Bueno, Adrianita, con esa motivación que usted me da, porque me ha invitado a este programa y me siento contento, haciendo honor al título que dice la administración pública eficiente, yo rapidito voy a contarles a ustedes mi experiencia personal como juez que fui. Yo fui juez coordinador en el juzgado de pensiones alimentarias de Huehuechea y la administración se hace representar por personas físicas. Entonces, fui jefe. El jefe tiene que ser puntual, tiene que tener buena presentación. Cuando tiene que hablar con un compañero, no hacerlo al público, no hacerlo ante los demás compañeros, sino llamarlo. Cuando uno como jefe quiere plantear alguna política de trabajo en el grupo de trabajo, participarlos a todos. Una vez llegó de parte de la inspección judicial a felicitarme a mí por el trabajo que yo estaba realizando y yo llamé a todos los compañeros para que se hicieran partícipes de esa felicitación. Entonces, todo esto es muy importante. El saludo siempre, ¿verdad? Tener humildad. Si un compañero le dice a uno tal cosa, ok. Ahí estar uno pendiente de que esa observación verdaderamente conlleve al fin del trabajo. ¿Qué le puedo decir? Enfrentar los problemas, puntualidad, siempre coordinar con los compañeros, revisar, no confiarse en lo que le pasan a firmar. Yo he integrado tribunales, o sea, jueces de 3, y hay que revisar, no hay que confiarse. Y si hay una orden, que se cumpla, vigilar que se haga. Un abrazo, saludos. Esa era mi participación personal, mi experiencia de vida. Todo eso lo aprendí del señor Murray, de los Chiles. Saludos, Arianita. Hasta pronto. Gracias. Invíteme siempre. Aquí estamos para participar. Honroso de estar en la familia liberacionista. Muchas gracias, licenciado. Pasamos a otra persona que nos pide la palabra, que es don Freddy Badilla. Don Freddy, abra su micrófono. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Un especial saludo, al igual que lo hace el licenciado Murray, a don Fernando y a Oscar y a Adrianita y a todos los compañeros que en general estamos siempre dispuestos a aportar en la medida de lo posible para mejorar este país con el Partido Liberación Nacional. Excelente. Yo pienso que no hay cosa que tenga más amarrada de manos, don Fernando, a Costa Rica y sobre todo a los que somos empresarios, a los que tenemos nuestro pequeño negocio o mediano negocio o gran negocio, que esta increíble tramitología que obstaculiza y realmente frena. Tenemos que luchar no solo porque la eficiencia, esa eficiencia en hacer más efectivas las leyes, más simples, más directas, sino también en evitar, que eso va paralelo, esa misma tramitología produce corrupción. Claro. Esa misma tramitología hace que los funcionarios públicos se vendan y muchas veces a muy barato precio, ¿verdad? Increíble, como lo hemos visto en el periódico últimamente. Y entonces no solo cuesta que el empresario surja, sino que tenemos un famoso burro amarrado contra tigre suelto. Entonces, yo siempre he tenido una inquietud y aprovecho para decirlo. Eficiencia también es ver en todos esos planteles del MOP un montón de vehículos pudriéndose, un montón de motocicletas pudriéndose, con un montón de personal del MOP cuidando esos activos ahí pudriéndose, con un montón de responsabilidad del Estado, porque no se sabe si lo van a reclamar o no lo van a reclamar. Las leyes tienen que ser eficientes para decir, ok, señor, se le decomisó su vehículo, tiene 15 días máximo para que lo recoja y si no, el Estado lo vende. Entonces, limpiaríamos los planteles y definitivamente haríamos que
que estos activos se aprovechen si acaso los van a dejar abandonados. Otra cosa, una que siempre lo he dicho, y se lo propuse a algunos diputados, pero nunca cuesta mucho que le escuchen. Pueden abrir una amnistía, se puede abrir una amnistía diciendo, ok, señores, su multa es de tanto, saquen esto, lo que sirva, échelo a andar, actualícense, pónganse a derecho, como hay propuestas para la caja o para otros ministerios, y limpiemos esto y lo demás se vende. Un último ejemplo, los activos de muchos ministerios, por ejemplo el MOP, un día estos se escuchaban en noticias, un montón de maquinaria pudriéndose ahí también. Entonces, don Fernando y compañeros, yo pienso que hay mucho trabajo que hacer y definitivamente es con la participación de todos que tenemos que tocar estos temas. Gracias, don Fernando. Fernando, ¿tiene réplica? Sí, totalmente de acuerdo con mi buen amigo Freddy Badilla de Naranjo. Un saludo para Freddy. Totalmente de acuerdo. Así es. Es lo que le decía, el costo de legalidad es una enorme carga conjuntamente con la carga tributaria como tal, aunque es parte del costo de legalidad. Pero el costo de legalidad es más que la carga tributaria y eso es lo que nos está matando, ¿verdad? Que tenemos una alta carga tributaria y carga pública en general, porque la carga tributaria, no solo, recordemos que la carga tributaria no solo la carga impositiva directa, la carga pública, bueno, es la carga tributaria, la seguridad social, que en este país es cara, es alta, ¿verdad? Y todo el resto de patentes y el resto de cobros, tasas, etcétera, etcétera, que van paralelas a los cobros directos. Todo eso en Costa Rica está documentado que equivale más o menos casi al 60% de los ingresos de el sector productivo. Un 60% es una de las cargas públicas más altas del mundo. Entonces, si tenemos en Costa Rica una de las cargas públicas más altas del mundo y a eso le sumamos, ¿verdad? Un costo de legalidad en tramitología, en trámites, en regulaciones, le sumamos además ese costo, ¿verdad? Que al fin y al cabo eso se traduce en costo económico también. Pero cuando usted tiene que, muchas veces, digamos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, toda esa tramitología, sobre todo cuando la empresa es pequeña, no la puede hacer un empleado o un departamento legal, porque en las pequeñas empresas pues no tienen departamentos legales. Entonces, toda esa tramitología muchas veces implica pago de abogados, muchas veces implica horas hombre hasta del propio emprendedor, que tiene él mismo que ir a hacer esos trámites y conforme hace esos trámites, deja de destinar tiempo para su actividad productiva, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de esa carga, de ese costo que está ahogando al sector emprendedor del país. Muchas gracias, Fernando. Pasamos con la siguiente persona, que sería Ronald Hidalgo. Ronald, tu minuto y medio. Muy buenas noches. Buenas noches. Soy Ronald Hidalgo de Guapiles. Primero felicito a todos por los que están organizando este foro porque siempre hacen un excelente trabajo y yo sé que lleva muchísimas horas de trabajo. Y don Fernando Zamora, un gusto escucharlo y saber de que este gobierno o este siguiente gobierno de José María le va a entrar duro a este tema de la tramitología. A veces uno calcula, don Fernando, que casi el 25% del tiempo de la semana se le va a uno haciendo trámites en instituciones. Y qué frustrante es, don Fernando, cuando le piden a uno información que uno sabe que el mismo gobierno la tiene, ¿verdad? Yo creo que todo eso se puede corregir. Yo sí tengo una pregunta concreta, don Fernando, y es ¿cómo eliminar la legislación obsoleta y cómo revisar todas las leyes que tienen que quitarse, por decirlo así, o eliminarse? Si uno ve que los diputados apenas si acaso les alcanza el tiempo para estudiar la cantidad de proyectos que ingresan a diario. ¿Qué están visualizando ustedes? ¿Cómo lograr hacer ese mapeo en cuanto a las leyes o mapa legislativo que vos mencionabas?
¿Cómo están previendo realizar ese trabajo que yo creo que es muy, muy intenso, ¿verdad? El trabajo y la misión, la tarea. Esa sería Así mi es. pregunta. Gracias. No, más bien, gracias a vos, Ronald, por esa pregunta. En concreto, bueno, en derecho, digamos que una ley debe ser eliminada por otra ley, o sea, no hay posibilidades de otra vía legal, ¿verdad? O sea, no, digamos, un decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República no puede decir, bueno, aquí eliminamos este conjunto de leyes que ya por más obsoletas y por más caducas que estén en la práctica, ¿verdad? O sea, que ya no tengan ninguna funcionalidad, ¿verdad? No se puede, o sea, no puede ser una decisión ejecutiva, tiene que ser una decisión legislativa, ¿verdad? Bueno, salvo que sea por una razón de inconstitucionalidad, ¿verdad? Que ya de la sala sí podría declarar inconstitucionales determinadas normas y por lo tanto no aplicables, ¿verdad? O sea, esa es otra vía, pero es una vía que no tendría viabilidad práctica para lo que queremos. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es una revisión de todas esas leyes obsoletas para que una de las cosas que haga el próximo gobierno o eventualmente ofrecerle a este gobierno como propuesta al actual gobierno antes de que se vaya, ofrecerle que deje limpio el camino en el sentido de proponerle un proyecto de ley que establezca, entre otras cosas, la eliminación de las leyes que consideraríamos que son obsoletas, ¿verdad? O que ya no tienen razón de ser. Entonces, debe ser la pregunta en concreto, una ley, solo otra ley puede derogarla. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Damos pie a la siguiente persona que nos levanta la mano, que sería Rafael Ángel. Rafael Ángel, enciende tu micrófono y tenés tu minuto y medio. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí. Don Fernando, muchas gracias. Una exposición muy, muy interesante. Yo quiero referirme súper rápido porque es un minuto y medio nada más esto. Pregunta 1. ¿Será que el Estado es excesivo en tramitología para mantener empleados públicos que no deberían de estar? Para crear una gran cantidad de empleos por cuestiones políticas. Lo otro importante que usted menciona con el registro de accionistas es interesante, pero yo le voy a decir algo todavía más interesante, que es que si usted no presenta el registro de accionistas, la multa anda como por 1 millón de colones, ¿verdad? No, más entonces alta. Son multas desproporcionadas, ¿verdad? Es más alta. Es más alta, sí. Yo le digo 1 millón de colones nada más. Yo sé que es mucho más alta, pero entonces vea usted que no solamente es tramitología, que es que si no la presentas, anda de más de 1 millón de colones la multa. Entonces yo digo, es una forma en que el Estado busca recaudar dinero ante cosas que no tienen sentido. Y le digo esto, por ejemplo, el ministro de Hacienda, recientemente o en enero, cambia la tributación directa, cambia todo el tratamiento, las diferencias cambiarias en los primeros días de enero para el periodo 2020. Esto era que usted tenía que arreglar la contabilidad de 15 meses. Entonces, era totalmente ilógico, porque tenían una forma de registrar las diferencias cambiarias y después dice, como en los primeros días de enero, no, el tratamiento de las diferencias cambiarias para todas las empresas va a ser este. Eso implicaba que tú tenías que arreglar toda tu contabilidad, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que entonces yo siento que es un gobierno que no sabe el trabajo que significa para las empresas y el costo financiero y el costo de empleado de poner a hacer algo como esto, ¿verdad? En lugar de decirlo desde el principio. Otra de las cosas que yo le digo, los empleados públicos están tomando las instituciones públicas. Yo lo he dicho muchas veces, usted va ahí y prácticamente uno tiene que rogar muchas veces para que le hagan tal y tal cosa, ¿verdad? Otra cosa interesante, muchos diputados yo siento que nunca han tenido una empresa, que no saben lo que es pagar una planilla, que no saben cómo se mueve una empresa y están ahí legislando, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir, el impuesto que se le puso a los alquileres es totalmente ilógico, ¿verdad? Porque te dicen que para que tú puedas declarar sobre utilidades tienes que tener una persona asegurada.
Y entonces, si tienes un local comercial, para que puedas declarar por utilidades, tienes que tener un empleado solo para hacer un recibo de dinero, porque es lo único, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Se contradice la misma ley, donde dice que para que usted pase un gasto que sea deducible de impuesto de renta, debe ser necesario para generar renta. Entonces, hay una serie de contradicciones de las leyes, pero nosotros no podemos hacer nada porque simplemente van ahí y el contribuyente, el costarricense, está indefenso, ¿verdad? Entonces, me gustaría que tratar eso. Yo sé que me pasa el tiempo, pero bueno. No sé si me escucharon. Sí. Bueno, abarcaste muchos temas que como así como que en una respuesta concreta no te los podría responder. La reflexión es que, bueno, lo que vos estás diciendo es ciertamente ejemplos que has dado van en la línea de lo que he venido exponiendo, digamos. Olvidé decir eso que vos dijiste, digamos, lo del registro accionista simplemente lo puse como un ejemplo porque es el paroxismo de la, o sea, sinceramente es el paroxismo de la insensatez, ¿verdad? Pero además, o sea, te imponen una multa millonaria, desproporcionada, ¿verdad? Además, por incumplir una norma insensata. ¿A qué me refiero? A lo que expliqué ahora, por ejemplo. Ok, usted ya reportó en el 2019 que usted es el dueño de la totalidad de las acciones en las que usted tiene su propiedad. Y resulta que tal vez usted tiene una propiedad que lo que vale una casa popular de clase media de 30 millones de colones y usted por una razón de seguridad jurídica y económica la puso a nombre de una sociedad. La casa vale 30 millones de colones. Entonces usted recordó hacer su registro o su declaración de registro de accionistas, ¿verdad? Y hizo la declaración en el año 2020. Al año siguiente lo olvidó, su contador no le recordó, o usted tiene tanta cosa y hay tanta cosa en la que hay que estar ahora al tanto que, bueno, se le fue eso y le pasó el plazo. Bueno, resulta que por no haber dicho, y óigame el absurdo, el sinsentido, de no haber simplemente declarado, ¿verdad? Declarado que usted que usted seguía siendo el propietario de las acciones. O sea, la misma declaración del año pasado. Simplemente recordarle a la administración que sí, que usted sigue siendo. O sea, por usted no haberle recordado eso a la administración, que le imponen una multa de 2 millones de colones, ¿verdad? Sobre una que le va a caer a una sociedad que va finalmente a embargar una propiedad de 30 millones, o sea, un porcentaje altísimo del valor de la propiedad, 2 millones sobre 30. Y además le inmovilizan la sociedad. O sea, si usted tiene una emergencia, quiere para pagar esa multa, sacar una hipoteca sobre su propiedad, no lo puede hacer. ¿Por qué? La propiedad está inmovilizada. ¿Por qué razón? Por haber incumplido el plazo de algo tan absurdo como recordarle al Estado que usted era el dueño de las acciones, que ya se lo había dicho, o sea, ya usted le había dicho al Estado que usted era el dueño de las acciones. Entonces, vean, en ese ejemplo que puse, el nivel es más, ni siquiera hablemos de insensatez, disculpen la palabra que voy a utilizar, pero el nivel de estupidez en el que ha caído nuestra clase política con este tipo de normas, leyes, regulaciones. Ahí puse un ejemplo, perdónenme lo que voy a decir, pero un ejemplo caricaturesco, ¿verdad? De una regulación absolutamente, no, ni siquiera insensata, estúpida y abusiva, desproporcionada, porque meterle 2 millones de multa por no recordarle al Estado lo que ya usted le informó, porque estamos hablando de algo que ya, como usted bien lo dice, ya usted le dijo al Estado que usted era el dueño, simplemente olvidó recordarle que seguía haciéndolo. Entonces, 2 millones e inmovilización total de su sociedad, porque inmediatamente cuando usted incumple eso, el Hacienda le remite una comunicación al registro público de mercantil y la sociedad queda, hay un sistema ahí automático, creo, de comunicación y la sociedad queda inmovilizada. Este es el ejemplo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente persona que nos levanta la mano. Catherine Verdugó. Catherine, tu minuto y medio.
Hola, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Mil disculpas porque tuve que ingresar tarde. Hola, Carlos. Tremendo tema. Fernando, te toca una gran responsabilidad porque al fin y al cabo es como el tema común denominador de todo un plan de gobierno siempre, ¿verdad? Y el gran deseo de todos y todas. Soy funcionaria pública, así que, y he sido emprendedora y demás. Y justamente esta es una visión que nos compete a todos, tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera. Entiendo al señor que habló en algún momento sobre las dificultades que a veces se enfrentan los empresarios frente a al ecosistema de la institucionalidad tan grande que tiene Costa Rica, más de 400 instituciones del Estado y muchas duplicando incluso funciones, ¿verdad? Lo ve uno como funcionaria en donde, pues en mi caso yo soy investigadora económica, pero del Ministerio de Trabajo, pero estoy en varias comisiones interinstitucionales y ahí es donde uno se da cuenta de la gran duplicidad. Ahora, no solo hay leyes, hay decretos, hay marcos convenios y mucho de esto se genera un círculo tan vicioso y poco virtuoso que cuando uno empieza a estudiar la cantidad de superávit que se dan en las instituciones del Estado, ahí es donde pues es tema de estudiar, Fernando, de cómo los superávit deberían de estarse ejecutando y no existir como tal. Cuando una institución tiene un superávit, eso significa ineficiencia. Creo que es uno de los puntos que sí es importante valorar, no solo porque el superávit en sí no es un buen síntoma, sino porque además significa que nosotros al no estar, y ya con esto termino, un punto relevante a considerar que es gobierno abierto y digital, si el Estado no está lo suficientemente digitalizado que hasta el día de hoy se siguen usando hojas Excel y todo manual, no se le va a poder dar el servicio que las empresas necesitan. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Ese es otro. Totalmente de acuerdo, Catherine. Bueno, es un gusto saludarte. Y es cierto, eso es otro tema que tiene que ver, tal vez no con facilitación de la legalidad, pero sí con eficiencia de la administración pública. Y es el enorme problema que refleja el hecho de que prácticamente todas las instituciones del Estado son, al final, son lo que llaman subejecutadas, ¿verdad? O sea, están subejecutadas, o sea, el presupuesto, pues, está subejecutado, ¿verdad? Y al final vemos que no se usa o no se gasta un alto porcentaje del presupuesto. Y bueno, al gobierno en el fondo le conviene esa situación porque es dinero que al fin y al cabo puede destinar para el pago de la deuda y otras cosas. Pero lo que refleja también es una tremenda inoperancia del Estado. Muchas gracias. La siguiente persona que nos pide participar es Felipe Guadamuz. Felipe, tu minuto y medio. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Don Fernando, excelente su deposición, como nos ha enseñado, un gusto de verdad. Claramente tenemos ahorita varios problemas dentro de lo que sería la reactivación económica y me voy a remitir a un artículo muy interesante que salió en The Economist la semana antepasada, hablando de que existe una correlación entre lo que es la afectación que hay de las tasas de contagios de COVID, utilizando evidencia empírica, científica, y que los lugares donde menos ha habido esos contagios, esa tasa de contagios tan alta ha sido en países que tienen un desarrollo económico alto. Entonces, tenemos evidencia empírica de lo que usted decía en el tema de la reactivación económica, de toda esta excepción que ha habido con el estado de bienestar, pero la pregunta concreta viene a ser, sabemos que hay problemas, por ejemplo, a nivel de tramitación en el Poder Judicial con con lo que es la parte propiamente de reforzamiento de contratos. Sabemos que hay problemas de ineficiencia a nivel de administración pública por la parte de toda esta burocracia.
el punto medular aquí sería, si pudiéramos resumir, sin caer, yo entiendo, en una falacia de simplificación causal, porque sería hablar de un solo elemento, pero ¿cuál sería precisamente en este instante lo que nosotros deberíamos hacer o estar pensando en miras a las elecciones de 2022 como el enfoque principal para, de alguna forma, desregularizar esto o disminuir la regulación excesiva que hay? Bueno, de alguna manera, Felipe, bueno, primero un saludo a vos, Felipe, un gran gusto saludarte con el cariño y la Igualmente. estima de siempre, un abogado talentoso, Igualmente. un joven abogado talentoso, Felipe Guapos, a quien me aprecio su amistad. Te decía que, bueno, me parece que una de las primeras medidas que debería tomar el Poder Ejecutivo el 8 de mayo del 2022 va en 3 líneas. Bueno, yo creo que debería valorar la disminución, digamos, no la disminución, la fusión, en función de la simplificación, la fusión de impuestos. O sea, ya expliqué que del 100% de los impuestos, prácticamente el 6% de ese 100% es el que recauda el 92% de los ingresos. Repito, o sea, del 100% del conjunto de impuestos existentes, el 6% de esos impuestos recauda el 92% de los ingresos. ¿Eso qué significa? De que prácticamente un 94% de los impuestos no tienen ninguna razón de ser. Entonces, una medida es fusionarse, porque eso va además a facilitarle, va a facilitar el cobro, el pago, no, el cobro al Estado y el pago a la población de los impuestos, ¿verdad? Todo lo que sea facilitar el sistema de recaudación, etcétera, eso ayuda. Eso por una parte. Fusionar y buscar la forma de simplificar el cobro de los impuestos. Eso ayudaría incluso muchísimo, les aseguro que eso ayudaría muchísimo en la recaudación y el aumento de la recaudación. Es más, yo soy de la tesis de valorar la posibilidad de lo que se llama el flat tax, ¿verdad? No sé si, bueno, vos que te gusta leer de Economist, no que has oído hablar bastante, flat tax, que estadísticamente está demostrado que ha aumentado la recaudación. O sea, aquí no se trata de que el que se le ocurra decir que eso es una medida neoliberal o una tontería de esas, no sabe la estadística. Al contrario, lo que el flat tax ha hecho es esa forma de simplificación y de estandarización de los rubros de cobro, ¿verdad? El flat tax es una estandarización de acuerdo a las categorías de cobro, de lo que ha hecho en todo el mundo donde se ha implementado es aumentar la recaudación tributaria. Entonces, ese tipo de medidas, valorarlas. Lo otro, bueno, obviamente lo que estamos haciendo, la segunda medida es una medida de un inventario, ¿verdad? Ya no es lo mismo lo que nosotros estamos haciendo con los recursos casi que personales o los pocos recursos que nos puede dar una campaña que no puede estar destinada necesariamente a esto, ¿verdad? La campaña es proselitismo directo, pero sin embargo, bueno, con los pocos recursos que se pueden destinar, no es lo mismo que ya desde el poder del Estado, con todas las herramientas que tiene el Estado para hacer un inventario de regulación, ¿verdad? Entonces, ese inventario de regulación es un inventario que básicamente yo creo que lo debería hacer el Ministerio de Planificación. Prácticamente es una misión del Ministerio de Planificación. Entonces, bueno, conjuntamente con lo que nosotros podemos aportar como una contribución cívica en la campaña, es que el gobierno, ya una vez que llega al poder, es más, ni siquiera cuando llega al poder, una vez que es electo, el gobierno electo ya, es el gobierno electo, empezar las coordinaciones con el Ministerio de Planificación para que se inicie ese inventario regulatorio y llegar al 8 de mayo de una vez con decretos preparados de eliminación de regulaciones. Esa es, digamos, el segundo elemento que yo considero importante. Y el tercer y final elemento a valorar es
junto con la fusión y simplificación, junto con el inventario de regulación, valorar la posibilidad de bajar algunos, bajar el porcentaje, tal vez algunos impuestos, aunque sea un pequeño porcentaje, bajarlo como una señal, ¿verdad? Al sector productivo, una señal que le va a generar confianza, que va a generar estímulo al sector productivo, y eso también sería una muy interesante posibilidad que atraería, digamos, eso generaría como una especie ustedes saben que la economía, ustedes saben que en gran medida es psicología, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo dicen los economistas. La actitud psicológica de la ciudadanía, ¿verdad? Una buena actitud psicológica va a generar mayor actitud hacia el consumo, ¿verdad? Y una mayor actitud hacia el consumo y hacia el emprendimiento y hacia la inversión, va a generar reactivación económica. Pues eso sería una buena señal para un buen mensaje, digámoslo así, a la ciudadanía, para generar ese estado emocional positivo hacia la reactivación económica. Usted baja algún impuesto, arranca el gobierno indicando que baja algún impuesto, que baja regulaciones y que simplifica trámites cobratorios, y eso de una vez le reactiva la economía. Muchas gracias. Y tenemos 2 personas más, así que tratemos de optimizar el tiempo. Julio Rojas. Julio, tu minuto y medio. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches a todos. Un saludo y un abrazo a don Fernando. Muy específico por esas cosas de la vida y el trabajo que realizo en la cooperativa autogestionaria de personas con discapacidad. Nos metimos a tratar de hacer una inversión y construir un centro de atención de llamadas de primer mundo, ¿verdad? Y cuando llegamos y nos enfrentamos a la tramitología, desde pasar del Colegio de Ingenieros a bomberos, a salud, a la municipalidad, al MOP, a CETENA, al INS, a las compañías de electricidad, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? O sea, a veces en solamente la tramitología que nosotros hemos venido tramitando para sacar los permisos de construcción, se duró entre 1 año y 8 meses, aparte del dinero que se tiene que invertir para realizar cada una de esas gestiones. Y entonces, ¿cómo vamos a reactivar nuestra economía si tenemos ese tipo de cosas, donde no tenemos, a pesar de la tecnología actual, donde se pueden tener sistemas para poder verificar las cosas que tienen que verificarse? Y también la otra cosa es que a la par de la tramitología existente, en leyes hay directrices de algunas instituciones que obligan a hacer estudios que ni siquiera están en la ley, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que nuestro país esté tan enredado en este momento para poder hacer? Por eso es que las empresas no vienen aquí a invertir y a poner sus plantas y sus cosas, porque de ahí, para poder construir una planta es 2 años, para poder hacer nueva inversión es un montón de plata, aparte de que la otra cosa que se genera, que les atraso, no cumplimos los plazos en las instituciones y nos atrasan el efecto constructivo. Don Fernando, todo esto para decirle que está metido en un zapato para poder arreglar ese problema, y que ese problema hay que solucionarlo, porque si no, nuestro país va a seguir para atrás y va a perder espacio con los otros países de América que están ahí. Y solamente eso. Don Fernando, ese comentario que tal vez le ayude a usted en ese proceso. Saludo, don Julio. Sí, un abrazo. Igualmente, don Julio, siempre un gusto saludarte. Espero que todo vaya bien por tu cooperativa y por San Pablo. Sí, el ejemplo, por ejemplo, es en el caso de las zonas francas. Aquí la zona franca es una regulación muy atractiva para los inversionistas. ¿Por qué no se viene? O sea, ¿por qué no hay más zonas francas de las que deberíamos tener? Bueno, por una razón muy simple, porque aquí una aprobación de una zona franca es un tema que puede durar hasta 5 años. Entonces, usted, para instalar una zona franca, pues obviamente un inversionista responsable
pues, aparta o reserva su inversión de capital para ese tema. Entonces, digamos que una zona franca puede costar, no sé, digamos que ahora leí que la última zona franca esta que hicieron en Lindora, la zona franca Lindora, que arrancó, creo que esta semana la inauguraron o la van a inaugurar. Estaba leyendo que costó, creo que fueron $50 millones. ¿Quién, en su sano juicio, qué inversionista internacional, verdad? Los que se meten, muchos de esos, pues son la misma inversión tica, ¿verdad? De costarricenses, pues que han decidido invertir en su país. Pero dígame una cosa, don Julio, ¿quién en su sano juicio va a destinar, ¿verdad? O apartar o reservar $50 millones con los intereses que eso implican por tantos años, por 3, 2, 3, 4, 5 años, mientras apenas decide aprobarle la zona franca? Nadie, ¿verdad? Esa es la explicación de por qué este país no tiene mucho más zonas francas, sobre todo en las zonas donde se necesitan las zonas francas, que son las zonas deprimidas económicamente, las zonas costeras, etcétera. Esa es la razón de por qué en este país no se establecen suficientes zonas francas, porque es un problema de enorme inseguridad jurídica. Muchas gracias. Tenemos a Enrique Gómez. Enrique, 1 minuto y medio, por favor. Bueno, buenas noches a todos y a todas, a don Fernando, al grupo de PLN 2022, muchos éxitos. Muchas gracias, yo he participado en la mayoría y me ha agradado mucho por la posibilidad de participar y hacer comentarios. Nada más, yo soy ingeniero, estoy trabajando en el grupo de ambiente, propiamente en el tema del sector de energía. Y tal vez a don Fernando, yo sé que el trabajo de usted va a llegar hasta cierto punto, pero yo creo que hay que ser como, ir más allá. Porque resulta que en el campo nuestro de energía, son varias empresas y varios temas que se tratan, ¿verdad? El caso del CETENA. CETENA es toda una institución que se ha hecho mucha reingeniería, donde procesos se han ido disminuyendo, pero aún así hay procesos muy engorrosos, de mucho tiempo y lógicamente de mucha inversión. Entonces, creo yo como sugerencia que hay que hacer, además de ese estudio macro, hay que hacer un estudio micro para ver en cada una de las empresas qué grasa hay que recortar. Por ejemplo, yo tuve experiencia, ahora soy consultor privado, independiente, perdón, antes trabajé en la empresa, el sector público, y nosotros empezamos, cuando trabajaba en la empresa pública, a empezar a implementar normativas internacionales, las ISO, las OSHAs, etcétera. Entonces tuvimos que hacer FODAs a los diferentes procesos y nos dimos cuenta internamente que hay mucha reglamento, mucha tramitología al interno y lógicamente metemos a lo externo que viene, ¿verdad? Control interno, etcétera, y ahí se viene muy engorroso. Entonces, así como sugerencia es el estudio macro, bueno, primero que nada por sectores, ¿verdad? El sector energético, otros sectores, después el estudio macro y después irnos como layers, como en capas, y llegar al final a los diferentes actores que están involucrados. Y nada más, otra cosa que quería comentar es que se habla mucho acá sobre lo que es empresas, los que es emprendedores, pero también trabajadores independientes. Yo, en mi caso, como soy consultor, también soy trabajador independiente y a mi nivel también tenemos una serie de legislación, trabas, etcétera, que también sería bueno considerar. Nada más así que muchas gracias, don Fernando, y seguir adelante en todo lo que podamos colaborar en el sector de energía, estamos a la orden. Gracias. Fernando. Gracias a vos, Enrique. De veras un gusto saludarte y totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, muy puntual y muy acertado tu comentario. Bueno, por último hay una persona que levanta la mano que se llama Hogar. No tengo imagen de quién es. Nos dice el nombre y su 1 minuto y medio. Sí, buenas, disculpen. Mi nombre es Juan Bautista Arce. Saludo a todos, amigos y amigas, especial
Oscar Núñez, compañero del sector público. Y también un saludo muy especial a todos y muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Decía doña María Lidia Sánchez que la administración pública cambia cuando la actitud del funcionario público va a cambiar. Eso lo decía cuando era diputada. Y en este tema, que es apasionante y muy complicado, yo he pasado por la función pública 30 años y más en la Asamblea Legislativa, actualmente empresario privado y soy cooperativista. Así es que he pasado por donde asustan. Pero me parece que este es un punto donde anteriores gobiernos han hecho todo un esfuerzo por corregir y no se ha podido. Incluso un gobierno liberacionista que le dio un cargo de ministro a un compañero para que se dedicara solo a esto. Y bueno, cada día estamos peor. Yo tengo la idea de que en lugar de meternos a revisar toda la legislación que existe, es al contrario, deberíamos de empezar por lo contrario. Y mi posición es la siguiente. En un trámite, por ejemplo, por aquí vi a alguien que era ingeniero que decía toda la tramitología que hay que seguir. Y don Oscar, que también se ha metido en el campo de la construcción, sabe lo difícil que es construir en este país con toda la tramitología. Más bien yo diría que lo que hay que tomar es el elemento, qué sé yo, que si se va a hacer una construcción, bueno, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que hay que pedir para esa tramitología? Requisitos mínimos y que sean suficientes para las partes, para la administración pública y para los privados. Y entonces, ok, se hace qué es lo que se requiere, la legislación, y al final se pone, bueno, toda legislación que se oponga a estas quedará nula, como hacíamos antes en la Asamblea Legislativa. Porque si nos metemos a rebuscar toda esta maraña que hay de legislación, que son leyes, decretos, directrices, no vamos a salir. Entonces, ese es mi aporte en el sentido de hacerlo más fácil y más efectivo. Gracias. Muchas gracias. Fernando, aprovecho para que des tus 2 minutos de cierre y darle pase a Adriana para cerrar el foro. No, agradecerles de verdad a todos. Nada más recordarle, bueno, primero que todo un saludo a mi buen amigo Juan Bautista, gran poaseño y liberacionista, más bien gran liberacionista poaseño. No, Juanba, eso simplemente es una parte dentro de todo el esquema. No, o sea, la comisión no es solo para eliminar legislación, ¿verdad? Tal vez es que esa parte no me supe explicar. Es para eliminar la legislación, pero además otro conjunto de cosas, como es, repito, sustituir trámites, eliminar trámites específicos, como vos exactamente lo dijiste, o modificarlos de tal forma que un trámite determinado no pueda eliminarse, pero entonces si no se va a eliminar, por lo menos sí se va, y tampoco se puede sustituir, entonces por lo menos el que ya está, hacerlo un poco más, digamos, menos dificultoso y oneroso y etcétera. Entonces un poco para aclararte ese punto. En lo demás estoy totalmente de acuerdo con vos. Agradecerles y por supuesto no solo agradecerles, sino a todo el que quiera colaborar con ideas específicas, ¿verdad? No se trata, a veces hemos pedido o alguien se ha ofrecido y lo que nos ha mandado es opiniones, ¿verdad? No. O sea, nosotros no estamos recibiendo opiniones, estamos recibiendo ideas, propuestas concretas en esa línea, repito,
sustitución de trámites, si es eliminación de trámites, yo puedo proponer que un trámite se elimine y por qué creo que ese trámite debe eliminarse del todo, o bien modificación de un trámite de tal forma que yo, experto en el tema, tiene que ser en nuestra área de conocimiento, ¿verdad? Obviamente. Yo decido que ese trámite debe eliminarse, ¿por qué razón? Si es que decido que debe eliminarse. O sea, yo debo justificar por qué ese trámite no es necesario. O bien también ideas o propuestas para modificar ese trámite o sustituirlo o eliminarlo del todo y por qué razón. Entonces, estamos abiertos, la comisión todavía está en pleno ejercicio de su labor, ¿verdad? Estamos totalmente abiertos a que todo aquel que tenga, repito, no opiniones, sino propuestas concretas, ¿verdad? En su área de conocimiento, con ese objetivo, estamos totalmente abiertos a que nos lo remitan. Si gustan, el que esté oyendo esto y tenga la idea de una propuesta concreta, me lo puede remitir a mi correo electrónico, que es F de Fernando, ¿verdad? F Zamora, repito, F de Fernando, Zamora, F Zamora, @ abogados, la palabra abogado, pero en plural, abogados.or.cr. Ahí me pueden, enviar las propuestas concretas con el nombre específico de quien lo propone, si le interesa, porque habrá alguna gente que me ha dicho, no, mira, yo quiero hacer una propuesta, pero no por razones que son entendibles para cada quien. Perdón, Ajá. me repite el correo para yo anotarlo aquí en el chat, para que la gente tome nota. Perfecto, Adri, gracias. Es F de Fernando, ¿verdad? Zamora, ¿verdad? F Zamora, @ abogados, o sea, la palabra abogado, pero en plural, abogados.or.cr. Repito, .cr. Entonces, nos envían propuestas concretas en el campo, digamos, qué sé yo soy un ingeniero, o más bien soy un topógrafo, por ejemplo. Entonces, bueno, en mi área, yo presento, si la persona le interesa aparecer en los créditos, por supuesto, aquí no le robamos las ideas a nadie. Si la persona nos indica que sí, que ya está dispuesta, que ella acepta aparecer en los créditos de la comisión como una de las personas que nos colaboró con una idea concreta, repito, el que no, pues hay gente que se nos ha acercado con alguna opinión, ese no se le va a dar crédito, porque no se trata de dar opiniones, sino propuestas serias, concretas, que sean sensatas y aplicables. Entonces, esas ideas van a ser eventualmente acogidas, aprobadas por la comisión, y finalmente la persona, si le interesa, hay gente que dice, no, mire, yo no quiero aparecer, bueno, perfecto, no aparece, pero si le interesa aparecer, nada más nos da su nombre y nos dice que le interesa, que si su idea es aceptada, que él acepta aparecer en los créditos como un aporte suyo a la comisión. Muchas gracias, Fernando, por todos tus aportes, comentarios y participación. Y le doy pase a nuestro amigo Oscar Núñez. Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Y yo quisiera hacer tal vez una pequeña intervención que me parece que también es sustantiva en la discusión sobre la eficacia del Estado costarricense en consonancia a los esfuerzos que hace un país por salir adelante. A mí me parece que en gran medida la cantidad de requisitos tiene consonancia con la calidad de servicio que da el Estado. Si la calidad del servicio que da el Estado y su capacidad de poder entenderse de la ventanilla hacia adentro es lo que todos deseáramos, por supuesto que la tramitología no sería tan engorrosa como la que se expresa fuera de esa ventanilla. Pero cuando tenemos un Estado desordenado en donde todo el mundo parece hacer lo que a todo el mundo se le ocurra, en donde hay duplicidad de funciones en la gestión y en la administración pública, en donde no hay un modelo de gestión por procesos que identifique las tareas esenciales de esa institución hacia afuera y hacia adentro, donde no se comprenda a sí misma esa institución en razón a los recursos económicos y los recursos humanos que le son dados para accionar en el campo de su competencia, no podríamos esperar menos de lo que estamos teniendo.
Y entonces a veces acudimos a pensar que la mejoría de la regulación del Estado está hacia afuera de la ventana, pensando que hacia adentro todo está resuelto. Y no está resuelto, no está resuelto. Es más, deberíamos de poner a los jerarcas de las instituciones públicas a hacer el ejercicio de levantar en su institución un modelo de gestión por procesos que identifique económicamente con el recurso humano las responsabilidades que cada una de las unidades de esa institución o de ese departamento, de esa dirección, le competen realizar para dar el producto final. Porque aquí no hay plazos, aquí no hay tiempos, no hay identificaciones de funciones, hay una necesidad de todos entrometerse en lo que hacen otros por la ineficiencia de quienes hacen. Si nosotros lográramos permear la responsabilidad en los jerarcas de esas instituciones de dotarnos una institución regulada por modelos de gestión por procesos, posiblemente podríamos identificar dónde se nos está pegando la pala a la hora de escarbar el terreno, dónde es terreno fangoso. Eso es como un anuncio de televisión hace muchos años que daban ahí en el puerto, donde un señor estaba vendiendo copos y se le descompone la moto a un fulano. Y llega otro carajo ahí con otra moto que todos conocemos, yo creo que era una Yamaha. Y entonces el señor le estaba preguntando que si había repuestos para esa moto. Y entonces el copero le dice, para esa no, para esta otra sí. Identificaba con claridad, digamos, cuál es la esencia del mecanismo y cuál es la capacidad de poder actuar a alguien con respecto a esa unidad para resolver ese problema. ¿Queremos acortar tiempos? Bueno, veamos en el modelo de gestión por procesos dónde se nos están entrabando la gestión de los usuarios. ¿Queremos recortar recurso humano? Bueno, si tenemos unidades con gestión por procesos, podríamos incluso determinar una ley de evaluación de desempeño en todo el país. Uniforme, ley de evaluación de desempeño del funcionario público. Pero ¿cómo vamos a evaluar el funcionario público si ni siquiera hay modelos de gestión por procesos? Si todo el mundo hace lo que uno le hace falta por hacer, el otro termina la última milla, el otro se devuelve porque las cosas no están funcionando, porque cree que entonces hay que meter un requisito más, porque resulta que el departamento A o B no está contemplando ese requisito, entonces yo lo voy a hacer, y el desorden es el que priva. Pero además de eso, me parece que es fundamental para determinar cuánto es lo que se le debe asignar en el presupuesto nacional de la República a cada institución. ¿Cuánto estamos desperdiciando? ¿Cuánto se nos está yendo por el cañón grande por ser ineficientes? ¿Por qué están pasando cosas como Cochinilla? Si este desastre está pasando por el desorden en la gestión y en la administración, no hay control de las unidades administrativas. Y si no hay control de las unidades administrativas en cada una de las instituciones, tampoco vamos a tener control del producto final que nosotros los costarricenses requerimos. Es más, yo me animaría, francamente, a establecer una ley en donde si la institución pública no presenta ese modelo de gestión por procesos, permitámosles que vayan haciendo el diseño, no se le aprueba el presupuesto institucional, o sea que ya no queda optativo, que ya no es que si yo quiero lo hago y si no quiero no lo hago, no señor. O bien el presupuesto nacional de la República acompañado por el modelo de gestión por procesos de su unidad, en donde se determine por qué es que usted está requiriendo esa cantidad de recursos, cuánto recurso humano tiene en esa unidad, cuánto recurso económico ocupa, qué es lo que hace esa unidad, cuál es el producto y en cuál tiempo tiene que entregarnos ese producto. Si eso no está acompañado en el presupuesto que usted solicita para su institución, no hay presupuesto. Y ahora sí, cuando los diputados conozcan el informe de labores, sería más probable poder determinar en ese informe al fin de año de la evaluación de esa institución si realmente se lograron los objetivos que se proponían y si ese instrumento del presupuesto nacional de la República es capaz para planificar. Entonces yo pienso que de una u otra forma nosotros tenemos que trabajar a dos riendas este toro bravo, porque dicen que a dos riendas no hay toro bravo. Bueno, este toro está endiablado y si nosotros no lo manejamos a dos riendas, buscando cómo hacer eficiente la institución pública, por más que le quitemos procesos, por más que le quitemos requisitos a la tramitología, los procesos a lo interno van a estar descalibrados de la eficiencia que nosotros buscamos. Así que yo no quiero meterlos en un zapato, Fernando, pero me parece que
mal haríamos pensando en cuántas regulaciones disminuimos al Estado si seguimos teniendo un Estado ineficiente. Tenemos que ver esto desde dos puntos de vista, de la ventanilla hacia el usuario y desde la ventanilla hacia el que desarrolla, el empleado público que desarrolla sus actividades y sus funciones. Y parecería absurdo que estas cosas tengan que plantearse a esta vida de la institucionalidad del país. Nosotros muy orgullosos y nos ufanamos de la democracia y que no tenemos fuerza pública y la educación y la cantidad de profesionales que hay en Costa Rica. Pero hay un modus vivendi, un status quo, una tranquilidad en los gestores de la administración pública de dejar hacer, dejar pasar, de no matarse, de no dar la milla más, de dejar las cosas tal cual y como están. Y hay una resistencia institucional a ser evaluados en cada una de esas unidades de gestión, a ser evaluados los empleados públicos con consideración, no a causas subjetivas, porque usted ve que no hay jefe en las instituciones públicas que pida que le quiten 20 empleados que no le están haciendo nada, porque a veces lo que se puede hacer con 20 lo hacen con 40, pero como no están entre ellos mismos realmente ubicados en qué es lo que cada uno tiene que dar, qué es lo que cada uno tiene que hacer, entonces entre más empleados tengan, más es el desorden, pero más se divide entre ellos ese desorden para que todos tengan algo que hacer. Dejamos de ser eficientes. Y el Estado tiene que ser eficiente porque eso es lo que al final de cuentas nos va a poder permitir desentrabar esta maraña de hostilidades que al final tenemos. Porque empleados públicos inconformes, en donde los resultados sean en razón a situaciones apremiantes, en situaciones acongojas, en situaciones a tiempos porque se les recarga a unos y se les libera a otros, hace que la gestión sea muy difícil, hace que todo el mundo crea que está haciendo mucho y a la postre, si todos hicieran un poquito bien organizados, estaríamos haciendo lo correcto, lo que deberíamos estar haciendo correcto y en el tiempo correcto. Así que bueno, ahí queda un poquito la bola en la cancha. Fernando, como siempre, mil gracias por acompañarnos. Cada vez que te pedimos que te metas en este lío con nosotros, venís a participar. En estos días estaríamos a la espera de que Fernando Berrocal y algunos otros compañeros que están al frente del programa de gobierno vía costarricense nos vayan instruyendo de cuáles son las comisiones que van más avanzadas y cuáles son las que todavía hay espacio para que puedan dilucidarse más de estos temas en razón a la especialidad de todas y todos los compañeros que dentro de Liberación Nacional están pidiendo también la batuta para poder dirigir esta orquesta, para ver qué les podemos traer la próxima semana. Vi como uno de los temas que me pareció importante, porque bueno, obviamente nosotros estamos preocupados por cómo hacemos cambiar este Estado, pero estamos preocupados también de ganar las próximas elecciones. Y yo no sé, pero no sé ustedes, pero con todo respeto me perdonan, pero yo pienso que después de que ganamos la convención como que nos enfriaron. No sé por qué, pero siento como que nos desconectaron, ¿verdad? Yo ya no me siento en el mismo enchufle calibrado a la razón que teníamos antes de la convención en donde estábamos a full. Y yo creo que esto había que continuarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a ganar las elecciones con pasión. A mí me pueden decir que la dirigencia no gana las elecciones y que los mecanismos ahora de las vías digitales y de las campañas revolucionarias en el mundo, digan todo lo que quieran, pero si esta fiesta no se calienta, la dirigencia de este partido es como la orquesta en el baile. Si la música no empieza a sonar, la gente no sale a bailar, ¿verdad? Y yo creo que aquí tenemos que motivarnos a salir a bailar y bueno, ponerle la música. Vi que estamos como partido, se está convocando a un Zoom con el presidente Figueres y Rolando González y algunos otros compañeros del programa Unamos. Creo que es el jueves a las 7. Sí, el jueves a las 7 para hacer la presentación. Están en todas las redes. Si no, nosotros lo ponemos ahí en el PLN 2022, sí. Pero si es unir, también es importante que nos metamos todos en esto y que volvamos a calentar motores rápidamente. No esperemos a que esto se enfríe, porque realmente esta no es para absolutamente nada una campaña fácil
Es una campaña que requiere de todo nuestro entusiasmo, y para poder lograr el entusiasmo requerimos primero satisfacer un problema de convicción, ¿verdad? Y eso que en el corazón le choca a uno y uno dice, ahora sí vamos con todo. Ese vamos con todo del presidente Figueres es el que tenemos que no deponer en ningún momento y socar la marcha, ¿verdad? Socar la marcha. Buenas noches, amigas y amigos. Muy agradecidos. Adrianita, usted tiene un agradecimiento especial para quienes nos conectan también. Sí, bueno, a Patri Méndez, como siempre, gracias a ella por hacernos todo el conecte con la página del grupo de Facebook y darnos el apoyo, ¿verdad?, en la producción, y a los compañeros y amigos de Onda Tica, que ellos se conectan semana a semana y también hacen la retransmisión del foro. Entonces, muchísimas gracias a ellos. Y don Fernando, muchas gracias por habernos acompañado hoy, como siempre. Nos vemos el próximo martes. Abran los micrófonos para que todos nos podamos despedir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dios los acompañe a todas y todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ponerle duro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias.